Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Es momento de recibir uno de nuestros invitados o una de nuestras invitadas para este lunes a propósito de la situación del dengue, de ese desborde que se ha producido en las últimas semanas. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué debemos hacer? Hablamos de este tema con Noldis Not Suberví, quien es pediatra. Además de esto, ex subdirectora de centros hospitalarios del Servicio Nacional de Salud. Bienvenida a Despierta RD. Muchas gracias. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder llevar la información al pueblo dominicano a través de este medio. A propósito de ese tema del dengue que en los últimos días ha generado tanta preocupación a las familias dominicanas y las cifras que se nos presentan por parte de las autoridades pertinentes, ¿son reales estas cifras? Se habla de una cantidad de muertos, aproximadamente 4 confirmados. ¿Son ciertas estas cifras o se están maquillando? El boletín epidemiológico, el último que ha publicado el Ministerio de Salud a través de su portal, que es el portal de la Dirección General de Epidemiología, está en los medios digitales, habla de 5 fallecidos confirmados por dengue. Todos sabemos del subregistro que lamentablemente adolecemos como país y se habla incluso de un subregistro de un 50%. En este momento sabemos que se están investigando cerca de 50 fallecimientos por esta causa. Ustedes saben que 50, doctora. Se están investigando. Mamacita. Se están investigando y digo se están investigando porque hay una comisión evaluadora para estos fines, aunque sabemos que por nexo epidemiológico, cuando hay un caso en una comunidad y hay otros que tienen sintomatología similar y fallecen por esta causa, pues entonces son casos de fallecimientos probables por esta causa, pero sí se están investigando. Ya quedará de las autoridades determinar si realmente son las causas por esta causa. El año pasado, importante decir, hubo 39 fallecimientos. Confirmados. Realmente el comportamiento epidemiológico... Y eso es mucho, doctora. Es mucho, porque no debe fallecer nadie por dengue, sobre todo en un país endémico de dengue, o sea que el dengue es... El mosquito que lo produce es un mosquito que ya está en nuestro medio y que ya tenemos experiencia de saber que el manejo del dengue, cuando yo era residente decíamos que es un manejo enzimático, que quiere decir que hay que estar encima del paciente. Es un manejo con hidratación, con vigilancia, para ver el comportamiento de la enfermedad y evitar las complicaciones. ¿A partir de cuándo deben de comenzar las autoridades a tomar la medida preventiva, doctora, para evitar que toda esta gente sean infectadas, sean Bueno, contagiadas? Gilbert, yo te voy a decir lo siguiente, que era lo que iba a comentar. Desde el año pasado, el dengue mantiene un comportamiento con incrementos, o sea, hacia el alza, que para eso está la vigilancia epidemiológica. Claro, no, es lo que se espera para esta época, porque el dengue tiene un comportamiento cíclico y hay unos periodos, cada 3 a 5 años, tiene un comportamiento que va al alza, no solamente en nuestro país, sino en el resto de las Américas. Para eso decía está la vigilancia epidemiológica, porque usted ve el comportamiento de la entidad. Desde el año pasado, no solo en nuestro país, sino en el resto de las Américas, el dengue viene con un comportamiento hacia el alza. Es tanto así que para la semana epidemiológica 32, que es la última que reporta el Ministerio de Salud, el año pasado hubo 270 casos. Wow. Pero este año ya hay 539 casos. Entonces, si hablamos del periodo comprendido entre la 29 y la 32, también es el doble de casos. Entonces, venimos mirando como autoridades que ya el dengue tiene un comportamiento al alza. No podemos estar actuando de manera pasiva, sino que hay que ir en busca de la solución en las comunidades. ¿Por qué? Porque como país que estamos en el trópico, tenemos las condiciones idóneas para la replicación del mosquito. O sea, ¿cuáles son esas? Calor, falta de agua, la gente tiene que acumular agua, almacenarla, no la almacena de forma adecuada. Y entonces el hacinamiento, la falta de educación de la gente, porque también la gente no coopera, pero las autoridades no van a reforzar la parte educativa, que no debe ser en este periodo de tiempo, sino de forma permanente. Doctora, ¿los centros de asistencia están en las condiciones óptimas para que una vez ya infectada la persona, ¿verdad? No alcanzó el rango de la prevención, una vez infectada la persona pueda esta recibir
las atenciones en el sentido que se espera, en el nivel que se espera. Porque nosotros vemos muchos casos y esta semana, por ejemplo, bueno, la semana pasada se ponía sobre la mesa el tema de que las camas están totalmente ocupadas en los principales centros hospitalarios, sobre todo los que tienen atención a infantes y adolescentes, o sea, ese rango hasta los 14 años por ahí, que es donde hace mayor nivel de afectación este dengue. Excelente tu pregunta. Y ahí también vamos al tema de la planificación y vamos al tema de la gestión. Efectivamente, la población pediátrica es la que se ve más afectada y vemos los hospitales desbordados. Para nadie es un secreto porque están ahí. O sea, el Hospital Hugo Mendoza con un centenar de pacientes, con pacientes ingresados en los pasillos, en las emergencias, en las sillas. El Robert Rick Cabral, lo mismo. Entonces las autoridades, ¿por qué con tiempo no han buscado soluciones a esto para aumentar el número de camas? Pero eso no es nada. Te voy a decir algo sobre eso. Las autoridades saben, porque en el boletín epidemiológico está plasmado, que la mayoría de los casos son en el Gran Santo Domingo, sobre todo en Santo Domingo Norte. Acaban de inaugurar un hospital general que tiene un gran número de camas. ¿Por qué ir a aumentar, que no estamos en desacuerdo, el número de camas, la dotación de camas en el hospital, en la nueva área que abrieron o ampliaron en el Marcelino Vélez Santana, en Herrera? Si la mayoría de los casos está en Santo Domingo Norte y tenemos un hospital nuevo, y justo al lado, que lo divide una marquesina del hospital pediátrico, ¿por qué no aumentar el número de camas ahí y evitar el Mario Tolentino Dip y evitar el traslado de los pacientes? Entonces también ahí hay fallas en la gestión. Pero lo están llevando de aquí para el Marcelino. De Herrera para Santo Domingo. No, ¿No era mejor ahorrarse ese trabajo y dar esa cama ahí? Eso es lo que entendemos. En Villamella. Entonces, eso es lo que entendemos. Eso es traslado locura. de un paciente en condición delicada, sobre todo un paciente pediátrico, Doctora, no votamos es como el lo chavo adecuado. del 8. Doctora, la gente en casa siempre Vamos con el Chavo del Ocho. toma prevenciones y también se automedica cuando siente que tiene los síntomas antes de llevarlo al centro asistencial. Primero, ¿qué tan efectiva es la vainilla? Porque la gente dice, te colocas vainilla y no te pica el mosquito. Y segundo, el famoso jugo de ají morrón, Vainilla. el ají morrón con la guayaba, ¿qué tan efectivo puede ser? Y otros tipos de remedios que se utilizan en casa antes de llegar a un centro Doctor, la vainilla asistencial. sirve para eso. es como repelente que la gente lo usa. Esas son medidas Como repelente. repelentes. Entonces así, y te chupa, Y la la gente vaina. se coloca la Sí, vainilla como en la piel repelente, para como reducir. repelente. Mira, yo no es había- para evitar, no para curar nada. Ah, ok. Yo no había escuchado lo de la vainilla, pero sí sé que los olores Pues esta fuertes. vegana sabe demasiado. Incluso se recomienda en muchos lugares la ingesta de los complejos vitamínicos de la B1 cuando se va a viajar a países donde zonas endémicas para malaria, para enfermedades transmitidas por mosquitos, porque se transpira y el mosquito se aleja de la persona cuando transpira la vitamina, ¿no? Pero lo de la vainilla y el ají morrón, mira, lo más importante es decirle a la población, y esto sí va en serio, que no se automedique, que busque ayuda de un profesional de la salud. También es importante decirle a la gente que el dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito urbano que puede crecer en medio artificial o natural. ¿Qué quiere decir eso? Tanto en el suelo cuando hay humedades, como una tapita de refresco, una cáscara de huevo, que ya se ha dicho hasta la saciedad, que produce fiebre, que puede durar de 2 a 7 días. Entonces, si usted tiene fiebre, enrojecimiento de su piel, dolor detrás de los ojos, dolor en las articulaciones, usted o su niño, no se automedique, no tome el jugo de ají morrón, lo puede tomar porque no le va a hacer daño, pero no es la cura para el dengue. Lo importante es ir a un centro de salud para que usted pueda ser evaluado, su niño pueda ser evaluado y pueda evitar las complicaciones que podrían Doctora, causar hay la una muerte. preocupación porque en la Angelita no hay cama suficiente, tampoco en los centros públicos y privados. ¿Qué hacer entonces en lo adelante? Porque hay mucha gente que está buscando una cama y tiene que ser internado y no hay. Lo devuelven. Exacto. Lamentablemente, este es un país donde el primer nivel de atención, como sabemos, no de ahora, de toda la vida, es fallido. Si existiera la prevención, la orientación adecuada, no de una atención primaria pasiva donde la gente va, sino que el médico y los promotores de salud están presentes en la comunidad,
evitaríamos estos casos. Si tuviéramos unas autoridades también que estuvieran enfocadas en lo que tienen que estar, que es la vigilancia, el monitoreo, la educación, la conformación de redes interinstitucionales, como la gente del agua, los ayuntamientos, las juntas de vecinos, esto no hubiera sucedido. Decirle a la gente que como quiera tiene que acudir al médico, porque no haya camas, usted no puede dejar de ir a una emergencia. Y a las autoridades que amplíen las camas, porque nosotros tenemos superficies hospitalarias suficientes. Pero vengan acá, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Y no están inaugurando todos los días centros hospitalarios? Entonces no tenemos por qué tener falta de camas. Porque aquí se inaugura un hospital todos los días. Precisamente, doctora, ayer hablaba con una persona que me dijo que fue y que síntomas, fiebre alta y todo eso, hubo que medicarla, ponerle un suero, pero ella tuvo que irse a su casa porque no había cama. Es que eso no es correcto, eso no es correcto porque cuando llega la fase crítica del dengue, eso es cuando la fiebre cae, ahí es que hay que vigilar al paciente para ver si no tiene complicaciones. Entonces, realmente ese no es el manejo adecuado. ¿Se debe entonces recurrir al internamiento en cada caso de dengue o hay algunos que se pueden tratar ambulatorio? No hay que recurrir al internamiento. Lo que estamos diciendo es, para aclarar esa parte, que el dengue debe ser manejado y evaluado por un profesional de la salud para determinar en qué caso es necesario el internamiento. Eso lleva un protocolo, pero hay casos que se resuelven, o sea, que el paciente padece el dengue de manera asintomática o sin complicaciones, pero hay otros que se complican. ¿Quiénes se pueden complicar? Los extremos de la vida, los pequeñitos y las personas adultas mayores o personas que tienen enfermedades de base, los diabéticos, las personas que tienen inmunosupresión, las personas hipertensas, complicadas. O sea, entonces tenemos que ir al médico, porque eso en casa no lo podemos determinar. Doctora, hay dos argumentos, o un argumento que esgrime la autoridad. La difusión del serotipo 3, que supuestamente teníamos tiempo sin eso y que por eso hay una propagación mucho mayor del dengue. ¿Falso o cierto? Y lo segundo, conocer el tema de las escuelas, porque hablamos mucho de casa, de qué pasa en casa, de la medida a tomar en casa, pero las escuelas es donde una buena parte de ese grupo frágil pasa mucho tiempo, pasa 8 horas al día en promedio. Entonces, a partir de ahora que se inician las clases, ¿qué medidas deben tomar también desde las escuelas para evitar que el mosquito que tú no tienes en casa lo encuentre en el aula, a fin de cuentas? Y si es cierto el tema de la altura, que si no pasa de un segundo piso, etcétera, etcétera. Todos esos mitos que la gente tiene. Tú me has hecho varias preguntas en una misma, te lo voy a contestar claro, por partes. Lo primero, lo del tipo de virus. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2022, en este país circuló el genotipo tipo 2, o sea, el dengue tipo 2. Sabemos que hay 4 tipos de virus, 1, 2, 3, 4, que es precisamente el tipo 2 el que más complicaciones podría dar en las personas. Yo desconozco si aquí las autoridades han hecho la secuenciación genómica del virus para hacer una determinación filogenética y saber cuál es el tipo de virus que circula. Yo de verdad que lo pongo en duda, pero eso no es lo más importante. Lo importante es la prevención, vuelvo a lo mismo. Cuando la gente se infecta de dengue, cuando a usted le da dengue por primera vez, usted, si fue el tipo 1, usted adquiere una inmunidad por ese tipo que dura más o menos un año, pero usted se puede reinfectar con el tipo 2 y ahí sí aumenta en algunos pacientes la probabilidad de las complicaciones a medida que usted se infecta. La gente que se infecta con el 1, con el 2, con el 3, a medida que se va sobreinfectando, entonces aumenta la posibilidad de que usted se complique. Respecto a las aulas, muy buena tu observación. En las escuelas no solamente el tema de la prevención, es la educación a esa población. Hay que educarla. El mosquito pica la hembra, que es la que transmite la enfermedad, porque es la que se alimenta de sangre, el macho no lo hace. Necesita la sangre para replicarse, la sangre humana. De día se dice que pica, y a esa hora están los chicos en las escuelas o en las primeras horas de la tarde, ¿verdad? Cuando va cayendo la tarde, cuando va entrando la noche. Entonces, es importante ir a las escuelas y el mosquito crece hasta en un 8º piso, donde haya agua, donde haya calor. No tiene que ver con altura. No tiene que ver. O sea,
hemos dicho que es un mosquito urbano, le gusta el agua limpia, de donde quiera. Mosquito con parón, doctora. Y estamos, exacto, y estamos en un Ponte el agua país sucia. Mosquita. donde Sí, la mosquito. temperatura, sí, es hembra, lamentablemente, 32 grados, 33 grados, o sea que se dan las condiciones idóneas para que el mosquito crezca, se desarrolle, con una cosa importante, que el huevo del mosquito permanece en ambiente seco hasta un año vivo. Y si se vuelve y se humedece, reactiva su ciclo vital. No, es terrible, se niega la muerte. Entonces por eso es importante el uso del cloro, del abate, que son larvicidas, para terminar inmediatamente de erradicar este vector que nos está azotando. Y esto va a seguir en aumento si las autoridades no toman las medidas. Señores, y es que ya es tarde, porque ya esto se replicó. Se habla de un brote epidémico. Y yo les voy a decir a ustedes, un brote epidémico es cuando ocurre una enfermedad, ¿verdad?, producida por un agente infeccioso en un momento determinado y en una zona determinada. Pero cuando esa enfermedad se prolifera de manera activa, que es lo que está pasando ahora, y el brote se descontrola, aumentan los casos en un área geográfica. Entonces lo que tenemos que es una epidemia. Y hay que prevenir. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Ahí está el mensaje para la población. Doctora, a los Usted- ricos le da dengue. A todo el mundo le da dengue. El mosquito nos puede picar a cualquiera en seguro. cualquier momento, así es A que todo el mundo. hay que tomar la prevención para que usted no sea responsable de lo que ocurra con su vecino y viceversa.